Bien, entonces este ejercicio que me envió, no me acuerdo quién, esta me está más suave, o sea, está chévere y no tan difícil, que digamos. Pero, eh, ya, es el código que me enviaron. Ok. El que me enviaron en antes lo voy a tratar de hacer un poco más chévere para ver si lo vemos el martes, porque creo que el examen que ya es viernes, creo, ¿verdad? Viernes, viernes. Ya. Viernes de tarde, sí. Entonces va a ver si el martes mismo o lunes resolvemos un par de ejercicios y si ya me voy a poner a buscar otro más. La verdad, he estado full esta semana, así que, bueno, creo que todos estamos así, la verdad. Bien, entonces, tenemos este ejercicio, nos dan estas listas que contienen, dice colegios, pero tiene puras escuelas. Contiene escuelas, una lista de ciudades, una lista de zonas y una lista de estudiantes. Desde ahí, desde ya, ¿qué podemos ver que son estas cuatro listas? Paralelas. Son listas paralelas, ¿verdad? Quiere decir que a cada escuela le corresponde una ciudad, una zona y la cantidad de estudiantes. ¿Ok? Entonces, nos piden que implementemos un código en Python para los siguientes problemas. Escriba la función ordenar X números, no, es ordenar por número de estudiantes. ¿Ok? Esta función lo que recibe es la lista de escuelas y la lista de estudiantes. ¿Ok? Sí se alcanza a ver bien, creo. Bueno, ya salió un poquito. La función debe ordenar los nombres de las escuelas de acuerdo a su correspondiente cantidad de estudiantes, de forma ascendente. Al final, retorna dos listas. Una con los nombres de las escuelas ordenadas y otra con los números de estudiantes ordenados y correspondientes a las escuelas. ¿Ok? Entonces vamos empezando con esa función. Como ya les he mencionado antes, si ya les dan el nombre de la función, van a utilizar tal cual. ¿Ok? No se rompan la cabeza pensando ahí. Entonces definimos nuestra función con declarando def. Y ahí está, el nombre, recibe una lista de escuelas, una lista de estudiantes. Y ahí estaría definida mi primera función. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué nos piden a nosotros hacer aquí? Recibimos estas dos listas, ¿no? La lista de colegios o escuelas, quieran decirle, y la lista de estudiantes, que tiene la cantidad de estudiantes en cada escuela. ¿Ok? Entonces, lo que yo debo mostrar en lo que nos dicen aquí, o lo que yo debo retornar, es una lista de estas escuelas de acá, pero ordenadas según la cantidad de estudiantes que están aquí. Es decir, ¿cuál es el mayor de todos los que están aquí en esta lista de estudiantes? 2008, ¿verdad? 2008, ¿en qué posición está? En el índice 1. Y como está en el índice 1, ese 2008 le corresponde a qué ciudad, a qué escuela, perdón. A la escuela Pango. ¿Ok? Entonces, así, yo debo ordenarlas, pero ojo, de forma ascendente. ¿Qué quiere decir de forma ascendente? Sería de menor a mayor. Entonces empezaría con la escuela que tenga el menor número de estudiantes. ¿Ok? Que en este caso sería, no se ven todas aquí. Ahí. Bueno, acá está, ¿no? La penúltima que sería la escuela Asunción. ¿Ok? Hasta ahí entendido lo que nos pide el problema. ¿Sí? Bien, entonces, vamos iniciando. En este caso, se supone que yo voy a presentar estos colegios de una forma ordenada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería conveniente para mí? En este caso, lo que sería más conveniente es crear una nueva lista de los colegios ordenados. ¿Ok? Y le voy a llamar colegios ordenados. ¿Ok? Y esta lista va a estar vacía. ¿Ok? Todavía no tengo los colegios en el orden que necesito. ¿Cómo puedo obtener o cómo puedo empezar para obtener ese orden? Ideas, chicos.
hacer un punto copy y luego de eso sort. Ya, ok. El punto copy, ¿para qué y a quién? Al número de estudiantes, a la lista de número de estudiantes. Y de ahí se abre un for para, este, por índices, para Ya, ponerlos, correcto. para ordenar de nuevo la de los estudiantes. La de Correcto. los colegios, pues. Ya. Y como dijo el compañero, lo que voy a hacer es, a esa lista de estudiantes, voy a crearle una copia. Voy a decir que es estudiante 2. Y va a ser estudiantes.copy. ¿Por qué utilizamos la copia? ¿Nos puedes decir, no recuerdo el nombre de quién habló? ¿Por qué utilizamos la copia y no trabajamos Utilizamos directamente? la copia porque así no, o sea, porque la lista colegios y la lista estudiantes son paralelas. Si ordenamos la lista estudiantes, ya no van a coincidir los números de estudiantes con el colegio asignado en principio. Correcto, ¿verdad? O sea, como yo voy a trabajar en este caso, con ordenar estos estudiantes, que está aquí, la cantidad de estudiantes. Como sabemos, las listas son ¿de qué características? ¿Mutable o inmutable? Mutables. Mutables, ¿ok? Entonces, si yo aplico un sort y el sort trabaja directamente en esa lista, ¿qué va a pasar? Me la va a ordenar, me la va a cambiar, y ya esta lista de aquí no va a ser igual a como está ahorita, ¿ok? Y entonces, como dijo el compañero, se perdería ese paralelismo que hay entre esas dos listas, ¿ok? Por eso yo creo una lista de estudiantes, una copia, y a esa copia sí la voy a alterar, ¿ok? Además es necesario crear una copia, porque luego cómo yo comparo la ubicación de cada una de estas cantidades para poder encontrar el nombre del colegio, ¿ok? Entonces está entendido por qué se hace la copia de los estudiantes. Bueno, entonces a ese estudiantes 2, esa nueva lista que yo creé que es una copia, a esa le aplico el sort, ¿ok? Yo le aplico un sort, y en teoría, ¿cómo sería esa lista ahora? ¿Qué elemento estaría primero? 780 hasta el primero y de ahí sube a 900, 1500, 1600, 1670 y 2008. 1600. 600, 1670 y 2008. Esta sería la lista que nos retorna este sort, ¿ok? Y ojo, como nos damos cuenta, esta lista que está aquí, que es la de estudiantes 2, es distinta a la lista estudiantes que yo tengo en un inicio, ¿ok? Pero yo aquí ya tengo las, perdón, les decía, yo aquí tengo los elementos ordenados, ¿ok? Creo que me voy a quedar sin voz. Dame un segundito, chicos. Bien, entonces les decía, eh, yo tengo los elementos ordenados, y a partir de estos elementos ordenados, yo puedo obtener en qué posición se encontraban antes, y esa misma posición obtenerla de cada una de las escuelas, ¿ok? Bueno, aquí no era esa escuela, pero me refiero a eso. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que yo debería hacer? Buscar la posición de cada uno de estos elementos de la lista ordenada en la lista de estudiantes inicial, ¿ok?
Entonces yo encuentro esa posición y con esa posición puedo encontrar la escuela a la que corresponde el primer elemento de mi lista ordenada. ¿Ok? Confirmen si hasta ahí está entendido. Sí, Sí, correcto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso, chicos? Yo ya tengo esta lista ordenada. ¿Cómo puedo buscar cada uno de esos elementos en la lista inicial? Con un for. Con un por, for, ¿verdad? Incluso cuando ustedes los leen, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta. Yo digo, para cada elemento de esto, para cada, ya nos referimos a un for. ¿Ok? Ahora, ¿en qué método sería esta vez? ¿Sería por rangos, por elementos? por Creo que por índice. rango. Sería Pido por por índice. elemento, para después buscar el índice en la lista de estudiantes original. Ya, correcto. Hacerlo por, en este caso, por índice, ¿ok? O sea, in range, len, ¿de qué lista sería? Bueno, estudiantes 2, ¿ok? Bien, entonces, esto lo que haría es recorrer cada uno de estos elementos. Entonces, yo voy a tener una cantidad. Esos elementos representan una cantidad de estudiantes. ¿Ok? ¿Cómo obtengo entonces cada elemento que está aquí? Esa lista de estudiantes 2, lo indexo con ese índice. ¿Ok? Y ahí ya tengo, en la primera iteración, obtengo ¿qué índice? El índice 0. Si yo indexo en mi lista de estudiantes 2, obtendría ¿qué elemento? 780. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo busco ese 780 en la posición inicial? Yo necesito encontrar la posición en la que se encontraba al inicio, que en este caso es acá. Con un index en la lista de estudiantes del valor cantidad de estudiantes. Perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué retornaría con ese índice? Un El posición, índice un en índice. Una la posición o posición un en la... índice. ¿Ok? Entonces, a la lista de estudiantes inicial, ojo, la lista de estudiantes inicial, es la que tengo acá. En esa lista yo voy a buscar index, esta cantidad de estudiantes que está aquí, que es la que está en la primera posición. Esa es cantidad de estudiantes. Entonces, en secreto, mi programa lo que está haciendo es buscando esa posición. ¿Cuál sería esa posición? En este caso, si está el 780, ¿cuál sería la posición? 0, 1, 2, 3, índice 4. Y eso me retorna esa posición. Y ahora, aquí viene la parte de paralelismo. Yo sé qué posición tiene, está en un inicio, el 780. Ahora, como estas cuatro listas son paralelas, con ese mismo índice, ¿yo qué puedo obtener? El nombre del colegio El nombre del colegio que que corresponde a ese, pertenece a ese ese. ¿ok? Entonces voy a crear una variable llamada escuela. ¿Ok? Escuela, colegio, ahorita no importa. ¿Ok? Y esa escuela entonces va a ser en la lista de escuelas, la que recibe aquí, por si acaso, miren. Yo definí aquí la variable escuela. Ojo con eso. Yo tengo que utilizar las variables que yo defino. ¿Ok? Utilizo la variable escuelas porque aquí utilicé escuelas. No tiene nada que ver ahorita con colegios. ¿Ok? Entonces, esa escuela la voy a encontrar con la posición que yo ya había buscado hace un ratito acá. Y en teoría, ¿qué nombre te estaría retornando? Sería el penúltimo. En teoría, tendría que retornar esta escuela. Escuela Asunción. ¿Ok? Y así va a pasar con cada uno. O sea, primero Asunción, luego va a venir la que está en 900, que sería la otra escuela y así. Y van apareciendo aquí todos los nombres de las escuelas. ¿Ok?
pero yo estoy guardando en ese momento en algún lado esos nombres. ¿Qué habría que hacer con esos nombres? Un append a la colegios ordenados, a la lista de colegios ordenados. Perfecto. Entonces, lo que hago es a colegios ordenados. Le hago un append de esa escuela. ¿Ok? Ok. Y entonces, conforme va iterando, lo que va haciendo es incluyendo en esa lista la escuela a la que le corresponde la lista ordenada. Y ya, pues, entonces ahí tendríamos dos listas paralelas, la lista ordenada y la lista ordenada de nombres de las escuelas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacía esta función? Me decía, al final retorna dos listas, una con los nombres de las escuelas ordenadas y otra con los nombres de estudiantes ordenados. Entonces, si me dice retorna, ¿qué debería yo hacer? Retornar colegios ordenados. Perfecto. ¿Y cuál es la sentencia en este caso que yo debo utilizar? Return colegio ordenado, coma, ¿Ok? estudiantes 2. Perfecto. Me dice que de los colegios ordenados y también la cantidad de estudiantes, que en este caso lo declaré como estudiantes 2. Estudiantes ordenados. ¿Ok? Y esta sería mi primera función. Vamos a llamarla para poder probar que está bien. Ahí. Cuando retornamos, bueno, aquí hay dos elementos. Ojo con esta parte también. Ustedes pueden como que desempaquetar esos elementos y ustedes los conocen. Yo sé que aquí la función retorna dos elementos. Directamente yo digo colegios. Voy a cambiar cantidad de estudiantes. ¿Bien? Y ojo, aquí me sale amarillo, ¿por qué? ¿Cuál es la lista que yo debo enviar en teoría? La lista colegios. ¿Ok? Con colegios, si pones colegios ahí abajo, no se te modifica la de arriba. Sí, tienes razón. Entonces voy a ponerle colegios ordenados. Ahí. Ahí sí. Ya. Y lo que voy a hacer es un print para poder ver esas dos variables, a ver si están ordenadas o no. Estudiantes 2. Ahí. Cambié ese, cambié el nombre. Puse cantidad de estudiantes. Ahí. Y ahí está. Y vamos viendo si está correcto. Entonces, primero va el 780, que correspondía a Escuela Asunción. Luego va 900, que estaba en la cuarta posición. Sería 1, 2, 3, cuarto, que sería el colegio, perdón, la escuela Miraflores. Y aquí está correcto, Miraflores. Y ya para no volver a mirar cada uno por uno, vamos viendo el mayor, que sería el 2008, que es el segundo colegio, segunda escuela, y es la escuela Pangua. Y esa debería estar acá al final, la escuela Pangua. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué son estas dos listas también? Paralelas. Paralelas. ¿Ok? Hasta ahí dudas, tienen preguntas. Ya con eso estaría mi primera función. Pregunten, chicos. ¿Y si no fueran paralelos? Si no fueran paralelos. Ujú. El caso de este ejercicio, de ley las listas tienen que ser paralelas. O sea, por el contexto del ejercicio, las listas tienen que ser de ley paralela. Nomás que esto tienes que saberlas identificar, que son paralelas para poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente función, que nos dice que la función, que escriba la función cantidad de estudiantes por zona. Está aquí. Copiar. La defino.
Esto de aquí no se olviden, no está de más recordarles que las funciones siempre se hacen en la parte de arriba. ¿Ok? Hay profesores que incluso les dicen no, que les pongan arriba, incluso hasta de estas listas. Pero ya no es necesario. Bien, entonces tenemos la función cantidad de estudiantes por zona, ¿ok? Que recibe las listas de zonas, ciudades, estudiantes y el nombre de una ciudad. ¿Qué hace esta función? Vamos a hacer más casito. La función lo que hace es encontrar la zona que corresponde a la ciudad que recibe la función. ¿Okay? Y finalmente debe retornar el nombre de la zona y la cantidad de estudiantes totales que hay en esa zona. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, nos dice que observe que la zona se repite. Aquí podemos ver el ejemplo. Y digamos que en un caso, nosotros elegimos, por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil, ¿en qué zona estaría? Como son paralelas, ¿en qué zona estaría? Zona 5, ¿verdad? Bueno, escogí un ejemplo que no iba a servir. El ejemplo que está aquí mejor. Nos dice, por ejemplo, si la ciudad es Quito, en este caso Quito es el tercer elemento, ya índice 2, nos dice que la zona es 1. Si nos damos cuenta, Quito es la zona 1, pero sin embargo hay otras escuelas que también están en la zona 1. O sea, ese carácter que dice zona 1 está repetido. Eso es lo que nos dicen aquí. ¿Okay? Observe que la zona se repite para varias ciudades. Por ejemplo, si la ciudad es Quito, la zona correspondiente es la zona 1. Pero en la zona 1 hay 3 escuelas. Entonces, lo que yo debería retornar es el nombre de la zona 1 y la cantidad total de estudiantes en esa zona. Ojo, la cantidad total, no la de solamente de la universidad, perdón, de la ciudad, sino de la zona. ¿Ok? ¿Entendido ahí lo que nos piden? Sí. Ok, entonces entendí esa parte. Nos dicen, entonces, bien, ya tenemos aquí los datos correspondientes para trabajar. Zonas, estudiantes, ciudades, ciudad. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo debería hacer entonces? Tal cual como nos dice el problema. Lo primero que voy a hacer es encontrar la zona que corresponde a la ciudad. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo hago Le eso? haríamos un index con el nombre de la ciudad a la lista de ciudades y con ese índice lo buscamos la zona. Correcto, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me correspondería es encontrar la posición. Ojo, que yo no conozco esa ciudad. Puede ser cualquier ciudad. Entonces, yo lo que hago es buscar la posición en la que se encuentra esa ciudad en mi lista de ciudades. ¿Okay? Y con ese mismo índice, como son paralelas, yo obtendría la zona a la que a la que pertenece. ¿Okay? Entonces, como dijo el compañero, yo voy a obtener una posición, en este caso, en la lista de ciudades. Voy a hacer un index con esa ciudad. ¿Okay? Entonces, tomando el ejemplo que está acá, vamos a suponer que la ciudad fue Quito. ¿Okay? Ahí. Como es Quito, la ciudad, ¿qué posición me retornaría? Posición número 2. Posición o índice número 2. ¿Okay? Ahí, número 2. Yo con esa posición entonces puedo encontrar la zona a la que pertenece esa ciudad. Ponerle zona ciudad. ¿Okay? ¿Cómo obtendría esa zona? En mi lista de zonas, es la que recibo aquí, lista de zonas, yo voy a indexar con esa posición.
¿Ok? Ya. Una vez que he hecho eso, si estamos con el ejemplo de Quito, ¿a qué zona se refiere? ¿Qué zona estaría retornando? Como ya lo nombramos, zona 1. ¿Ok? Esto me retornaría esa variable, zona ciudad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hacer la suma de todas las ciudades, todas las ciudades que sean de la zona 1. Entonces, aquí tenemos zona 1 y acá zona 1. Tenemos 3. Entonces, yo debería buscar en la cantidad de estudiantes la cantidad que corresponde a esa zona 1. Es decir, esta, además, esta y la última. ¿Cómo obtengo esos 3 datos? Un acumulador y aplicando una condicional. Ya, perfecto. Voy a utilizar un acumulador, correcto. Porque voy a sumar todas estas cantidades, si nos damos cuenta. Okay. Entonces yo voy a decir que la cantidad de estudiantes en esa zona, pongo así específica la variable para que quede claro, va a ser igual a 0. En un inicio no sé cuántos estudiantes hay. Aquí es donde voy a guardar esta suma de los 3. ¿Okay? Y lo que yo voy a hacer en este caso es buscar en mi lista de zonas a ver dónde se repite, pues zona 1 en este caso. En esta lista de zonas debería buscar cada elemento y ver que esa zona sea igual a la zona de la ciudad que recibe mi función. Entonces, ¿cómo sería? Voy a recorrer por índices de nuevo. En este caso, len de zonas voy a poner. ¿Okay? Voy a obtener una zona. Y esa zona va a ser de la lista de zonas indexado con ese índice. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo yo verifico que las zonas estén ahí? ¿Cuándo yo debo saber que debo acumular esa cantidad de estudiantes? Cuando esa zona es igual a la cadena zona 1. Ok, entonces, bueno, en términos de variables, cuando esta zona que yo tengo aquí, que es la de cada una de las zonas de la lista, sea igual a la zona de la ciudad. O sea, cuando estas dos sean iguales, yo voy a acumular esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, si esa zona es igual a la zona de estudiantes, perdón, zona de ciudades, estoy como con sueño. Si ocurre esto, ¿qué voy a hacer? En la cantidad de estudiantes que yo creé aquí, voy a acumular. ¿Qué yo le acumulo? Más 1. Más 1, seguro. El- Sería la cantidad, perdón, sí, estudiantes indexados en I. Exacto, ¿verdad? Si ocurre que las zonas son iguales, yo debería indexar en estas ciudades, en esta lista de estudiantes, en esa posición. Y esta cantidad que está aquí, por ejemplo, digamos, es la que yo debo acumular aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo indexo? Lo voy a hacer aquí mismo. Entonces, de la lista de estudiantes, o sea, que recibe mi función, está declarada, voy a indexar con ese mismo valor. Y eso lo acumulo en la cantidad de estudiantes que está aquí. Cantidad de estudiantes zona, me olvidé poner zona. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Teníamos dicho que era la ciudad Quito, que la zona es 1, bueno, este es 0. Vamos con la primera iteración. ¿Qué ocurre en la primera iteración aquí? Índice 0, ¿verdad? Entonces, en la zona, con el índice 0, ¿qué zona retorna? Zona
1. Verifica. Zona 1. Zona 1 es equivalente a la zona de la ciudad, que en este caso es zona 1. ¿Eso es verdadero o falso? Sería verdadero, ¿verdad? Porque son iguales las zonas. Como son iguales, yo vengo en estudiantes, indexo con eso. ¿Cuál sería? En este caso, ¿qué índice era? Índice 0. Voy a la lista de estudiantes. Aquí. ¿Qué elemento está en el índice 0? 1500. Yo tengo 1500. Esto es lo que yo le acumulo. Acumulo ese 1500. ¿Ok? Ahora, el contador que yo tengo aquí ya no es 0, sino 1500. Va a la segunda iteración. Cambia el índice. Ahora es el índice 1. ¿Qué zona es? Zona 2. Verifica. Zona 1 es igual a zona 2. Perdón, la zona de ciudad no cambia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Como es falso, ocurre lo que está dentro del if. ¿Qué pasa con un if si su condición es falsa? No cumple. No se cumple, ok. Como no se cumple, se ejecuta lo que está dentro del código, o sea, del bloque de código del if. Tampoco. No sé. No se ejecuta, ¿verdad? Entonces esta línea que está aquí no se va a ejecutar. Como no se ejecuta directamente, cambia al siguiente índice. ¿Cuál es el siguiente índice? 2. Verifica entonces en la lista de zonas que tenemos, zona 1. Verifica de nuevo, zona 1 es equivalente a zona 1, verdadero. Viene y busca el elemento. ¿Cuál es el elemento? 1670. Y ese 1670, como es verdadero, ojo, si se ejecuta la línea que está aquí abajo. Si se ejecuta esto, entonces se obtiene el 1670 y eso se acumula. Este 1670 se acumula en mi contador. Ya teníamos 1500. Entonces, 1670. Eso se acumula. ¿Tendría cuánto? Tendría 0, 7. Sería 2170, ¿verdad? Y si se dan cuenta cómo va a cambiar. Y así va a proceder a cambiar cada uno de los índices. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a la cantidad de índices que tiene zona. En este caso sería 3, 6. O sea, hasta que aquí tome el valor de 5. Y así se va a ir acumulando y acumulando y acumulando. ¿Ok? Hasta ahí entendido. ¿Tienen preguntas? Sí, yo lo entendí. Ojo con esta estructura, por si acaso, chicos, de contadores. Casi siempre es la misma estructura. Casi siempre es la misma estructura. Yo escojo el contador, lo pongo en 0, recorro, verifico si se cumple una condición, acumulo. Es prácticamente lo mismo siempre cuando les toca hacer un contador. Bien, entonces, ¿qué hacía esta función? Nos dice que al final, finalmente, debe retornar el nombre de quién, de la zona y la cantidad de estudiantes totales en esa zona. Entonces yo retorno, return. ¿Qué retorno? La zona, ¿verdad? ¿La zona de qué? De la ciudad. Zona ciudad creo que Ciudad es. y la cantidad de estudiantes en esa zona. Bueno, vamos a llamarla para probar si está bien. Retornan así mismo dos elementos. Voy a poner Quito, que es el ejemplo que está ahí. Y esto en teoría me retorna una zona.
Por ahorita le voy a poner zona Quito. Porque sé que va a salir Quito, ¿no? Zona Quito y, bueno, la cantidad. Va a ser el print. Quinto, zona Quito, perdón. Y el print de la cantidad de zona Quito. Un print vacío aquí para que no se mezcle. Y vamos a ver. Y ahí está. Tal cual como nos dice el ejemplo. Debería retornar zona 1. Zona 1. Y la cantidad total que es 4.770. 4.770. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cómo sería la función si pidiera mostrar la cantidad de colegios por ciudad? Bueno, esa sería otra función. Si fuera por ciudad, bueno, es que el problema es que aquí las ciudades no se repiten, deberíamos tener otras más. Ah, por zona. ¿Cómo sería la función si pidiera mostrar la cantidad de colegios por zona? Ya, si nos pidieran eso, ¿cómo sería? Lo mismo, un contador. ¿No? Contador, vamos a decir que ese contador es cantidad de colegios. ¿Ok? Colegios, ahí. Entonces, vuelvo a recorrer las zonas. Lo mismo, el mismo procedimiento. Si la zona es igual a la otra zona, ¿qué hago? ¿Qué Más acumularía igual esto? sería más uno. Sería Aquí más sí uno por la acumulo cantidad. 1, ¿verdad? Aquí sí acumulo 1. ¿Ok? Porque yo solamente necesito contar cuántas veces, como que cuántas veces se repite esa zona. 1, 2, 3. Ahí sí acumularía 1. ¿Ok? Sí, sí está claro. Dale, control Z. Si pide para cada zona sería diferente. Sí. Pero en ese caso ya no pedirían ciudad. Porque, espérame. Y creo que ya volvió como estaba. Vamos haciendo una variable así. ¿Ok? Sería como que cantidad de estudiantes por zona. Ah, bueno, pero ya está aquí, pues se pide para cada zona se pide diferente. Ya, pero aquí sería por ciudad prácticamente, o sea, para una ciudad, que sería para todas las ciudades. Poner ahí, ciudades. Lo va a crear así. En teoría debería recibir las zonas, las ciudades. Bueno, no tanto las ciudades, pero bueno, igual vamos a poner estudiantes. Y nada más, creo que nada más. Ahí. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué debería yo hacer aquí? ¿Ideas? ¿Tienen alguna idea? En teoría, aquí lo que yo debería hacer es, para cada zona, ¿cuántas zonas tenemos? Bueno, aquí dice, bueno, aquí en la lista tenemos 3 zonas, que es zona 1, zona 2, zona 5. ¿Ok? Entonces, a cada una de esas zonas yo debería sacarle la cantidad de escuelas que tienen, o la cantidad de estudiantes que tienen. ¿Qué quieren sacar? Cantidad de estudiantes. ¿Sí, no? Ok. Entonces, lo que yo debería hacer es recorrer. Voy a recorrer cada elemento en las zonas. Ahí. Bien. Y yo voy a verificar. Ojo, voy a crear 2 listas. Una lista de zonas, donde solo voy a guardar las zonas únicas, es decir, sin repetirse. Zona 1, zona 2, zona 5. ¿Sí? Y una lista de cantidad de estudiantes. Y también va a estar vacío.
Eso yo tendría que hacer. ¿Ok? Entonces voy a recorrer por índices. Sí, las zonas, perdón, en ese índice, lista de zonas, no, voy al revés, voy a poner no in. ¿Qué quiere decir? Que si la zona, según estos índices, no está en la lista de zonas, ¿qué voy a hacer? En esa lista de zonas, la voy a agregar. Bien, entonces, en el primer índice, ¿qué haría? Zona 1. Zona 1 no está no está en la lista, no está. Pum, viene y la agrega. Y la agrega. ¿Ok? ¿Qué haría después? Viene y busca. Zona 2. En zona 2 no está en la lista, viene y la agrega. Zona 2 y al final que agrega la zona 5. Ahí. Y eso va a pasar a cada rato. ¿Bien? Y ahí tendríamos las 3 zonas que hay en la lista. Zona 1, zona 2 y zona 5. No se vuelven a repetir, ¿por qué? Porque estoy poniendo solamente si no está en la lista. Si está en la lista, simplemente no hago nada. ¿Hasta ahí entendido lo que estoy haciendo? Es como obtener una lista de zonas únicas, así. ¿Sí? Sí. Ok. Y aquí viene otro, no sé si lo puedo hacer aquí mismo. No sería conveniente, tengo que hacer otro for. Voy a hacer otro for. Y voy a recorrer así mismo por rango. ¿Ok? Porque yo necesito ¿qué? Tener cada una de estas zonas, cada una de la cantidad de estudiantes. Entonces yo voy a tener, bueno, puedo usar zonas mismos. Y yo voy a obtener tanto la zona indexada en ese elemento, como la cantidad de estudiantes. Esas dos cosas voy a obtener. La zona y la cantidad de estudiantes. ¿Ok? Y aquí tendría que hacer un contador para cada zona. Si está para cada zona, el contador debo hacerlo afuera o aquí adentro. Si es por cada zona, afuera, ¿no? Ya, seguro. Debería ser adentro porque si la dejan afuera se iría solo, o sea, solo arrojaría un solo valor, no para cada uno. Exacto, ¿verdad? Eso. De aquí. Voy a poner cantidad nomás. Igual a 0. Ok. Viene, verifica la zona 1. Ajá, ajá. Ojo, aquí yo no debería recorrer esta zona, esta lista de zonas. Yo debería de recorrer ¿qué lista? Las que están sin repetir. Exacto, ¿verdad? La lista de zonas únicas. Esa es la que yo debería recorrer. Tú vas a necesitar ¿cuántos valores de cantidad? 3. Zona 1, zona 2 y zona 5. Para cada zona se va a crear un contador. Por eso está adentro. Porque necesito tenerla para cada zona. Ok. Entonces lo mismo, pero aquí ya en vez de esta zona, voy a poner la lista de zonas. Ok. Tengo la zona. Primera instancia, ¿cuál sería la primera zona? Zona 1. Y aquí sí yo tengo que recorrer. Otra vez, lo que voy a hacer es, esta zona, buscar cada uno de los valores que están en la zona original. Lo que hicimos hace un rato acá arriba. O sea, lo que hicimos aquí. Lo mismo. Ahí sí viene, entonces. Déjame borrar esto. Acá, ahí. Ah, no, eso no.
Voy a recorrer. Y es prácticamente lo mismo que hicimos arriba. In range, ahora sí len de zonas. Yo voy a obtener esa zona. Y le tengo que cambiarle, no sé, zona 2. De zonas, indexado en eso. Y la cantidad por zona 2. Que va a ser estudiantes. Indexado también en ese índice. Y aquí viene, cuando yo acumulo eso de ahí. Vamos a suponer aquí que es zona 1. Entonces yo tenía zona 1. Recorre. En primera instancia, ¿cuál es la primera zona? Zona 1. Cuando yo acumulo entonces esta cantidad de la zona. Y zona 1 es 1500. Ahí, tengo esos valores. Yo ahorita estoy, ojo, creando solamente para la zona 1. Entonces, ¿cuándo yo acumulo este valor? Firmen, chicos. Yo voy a acumular este valor de las cantidades de estudiantes cuando estas dos zonas sean iguales. Cuando la zona de mi lista original sea igual a la zona de mi lista de zonas únicas. Si zona es equivalente a la cantidad, perdón, a zona 2. Si ocurre eso, en esta cantidad, yo voy a acumular la cantidad de la zona 2. Ahí. Ojo que digo cantidad zona 2 porque para no repetir variables, por si acaso. Y ahí. Entonces, aquí yo lo que tendría en teoría, ya el 1500 que está ahí, y esta cantidad, que antes estaba 0, ahora pasa a tener 1500. Pero ojo, ¿qué va a pasar? Va a recorrer, a recorrer y a recorrer. Termina con la zona 1. ¿Y qué ocurre con esta variable, cantidad? Cuando termine de recorrer todas las listas. Perdón, todas las zonas. En este for, ojo, en este for. ¿Qué va a ocurrir cuando ya termine de recorrer todas las zonas de la lista de zonas? Con la variable cantidad. ¿Qué sucede? Una vez que sale este for, retorna al for de afuera, for de acá, el más grande. ¿Y qué va a pasar? La cantidad se vuelve a actualizar a 0. Entonces, ¿qué debería yo hacer con esa cantidad que está aquí? Guardarla en Guardarla en otra variable. Guardarla en otra variable. Yo ya había creado una variable llamada de cantidad. Entonces, dentro de ese mismo if, bueno, fuera, porque es que va a ocurrir hasta que salga del for, acá sería. Porque yo acumulo hasta que se acaben todas las zonas, y ahí recién los voy a agregar en mi lista. ¿Ok? Entonces yo en la lista de cantidades de estudiantes, voy a agregar esa cantidad. Ahí. Ahí estaría. Ya con eso ya tengo tanto mi lista de cantidad de estudiantes y mi lista de zonas únicas. ¿Ok? Bueno, retorno. Return, lista de zonas. Y mi lista de cantidades de estudiantes. Ahí, lo voy a llamar. Y ojo, mire que nunca utilizamos ciudades. Si ven que yo les dije que era por gusto. Pero igual la puse ahí. Es más, la voy a eliminar. Lo recibe zonas y estudiantes. Llamarla acá. Recibe lista de zonas. Y recibe una cantidad por zona. Bueno. Ahí.
Voy a hacer un print más chévere, para que se vea bien. De aquí va a ir la zona. Aquí va a ir la cantidad de estudiantes. Es decir, la zona tal tiene tantos estudiantes. Ahí. Y aquí le aplico un format. Envío la lista. Ah, pero aquí debo recorrer. Ojo. Bueno, la voy a poner igual. Las zonas indexada y voy a recorrer porque si no se va a mostrar como una lista media fea ahí. Y un ranch. De eso, lista de zonas. Ok, y ahora sí. Que puse mal, que puse mal. Y vamos a mirar. Por in. In ranch. Y acá sería la variable cantidad X zona. Vamos a ver. Y ahí está, miren. La zona 1 tiene 4.770 estudiantes, que ya lo habíamos calculado arriba, si nos damos cuenta. Dice que la zona 2 tiene 2.788 y la zona 5 tiene 900 estudiantes. Vamos a ver si tiene sentido eso. Ya tenemos la lista. ¿Cuántos hay en la zona 5? Solamente hay una escuela, por ende solo debería tener un valor, que es 900, tal como está ahí. La zona 2 tiene dos escuelas. ¿Qué valores son? 2008 y ¿cuál es el otro valor? 780. Entonces suma esos dos valores. Y ahí está, 2.788. ¿Entendido eso ahí? Sí, Perfecto. Y así sería si nos pidieran la cantidad de estudiantes por zona de toda la ciudad. Bueno, no de toda la ciudad, eso no sería de zona. Es por zona, pero tengo que ponerle otro nombre porque arriba está el mismo. Cantidad de estudiantes por toda la zona. ¿No? Ahí ya, ustedes van a entender. Ok, y esta sería esa otra función que nos la inventamos ahorita porque no estaba en el ejercicio. Y vamos siguiendo con la siguiente. A ver, si pide, bueno, esto lo de nos dice, escriba la función escuela por rangos, que recibe la lista de escuelas, la lista de cantidad de estudiantes, un valor inicial y otro final. Y esta función debe encontrar cuáles son las escuelas cuyos números de estudiantes están entre el rango de valor inicial y final. Luego debe imprimir por pantalla cada nombre de la escuela que está en el rango establecido con su respectivo número de estudiantes, ordenadas de menor a mayor. ¿Okay? Se pueden utilizar funciones ya definidas. Dicen definir una función llamada escuelas por rangos. ¿Qué recibe esa función? Lista de escuelas recibe la lista de estudiantes y recibe inicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer aquí? Firme. Ideas. O sea, parece que sí es por rango. Y nos dan, Vamos. sería,
Sería, o sea, sería buscar que, o sea, sería buscar primero que en la escuela nos dé cantidad de estudiantes, y esa cantidad de estudiantes como que necesitamos comparar con el intervalo, o sea, si es igual o si es Exacto. mayor, más o menos es la idea, ¿no? Bien, ajá. Entonces, para cada escuela, yo debo obtener la cantidad de estudiantes. ¿Ok? Y esa cantidad de estudiantes compararla y ahí simplemente imprimir si las escuelas, imprimir las escuelas que los estudiantes estén dentro de ese rango. ¿Cómo obtengo las escuelas y la cantidad de estudiantes? Con la primera función. Perfecto, con la primera función. Ya teníamos una función que nos retornaba las escuelas y los estudiantes, nos las daba hasta ordenadas, ojo, pero en teoría nos da la escuela y la cantidad de estudiantes. No tiene nada que ver, que esté ordenado o no. Entonces, vamos a llamar dentro de esta misma función, la primera función, que nos retornaba esa función, colegio ordenado, estudiantes, lo voy a copiarlo para las variables. Esas dos cosas nos retornaban esa función. Entonces, yo ya tengo los colegios y los estudiantes. ¿Qué es lo que yo necesito comparar? Los colegios, la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, yo voy, pero la cantidad de estudiantes de cada uno de los colegios. Si digo la cantidad de estudiantes para cada uno de los colegios, ¿qué debería utilizar? Un for, ¿verdad? For in range. En este caso, bueno, voy a ponerle colegios ordenados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A obtener ya, bueno, aquí en teoría ya tendría eso. Lo que necesitaría es obtener cada uno de la cantidad de estudiantes, ¿ok? Entonces yo voy a decir cantidad de estudiantes. Va a ser igual a ¿qué? A estudiantes indexado en ese índice, ¿ok? Y como necesito comparar lo que esté dentro de este rango, ¿cómo sería? ¿Cómo hago esa comparación? Si esa cantidad de estudiantes es menor que, sí, a ver, mayor que inicio y menor que fin. Recuerda, inicio menor igual que cantidad de estudiantes menor igual que fin. Ahí. Ojo que, ¿qué nos piden más abajo a nosotros hacer aquí en el ejercicio? Ordenadas de menor a mayor. Es decir, yo necesito ordenar estos elementos. Pero ojo, ¿qué tengo aquí en cuenta con este ordenadas de menor a mayor? Yo necesito trabajar y volver a ordenarlos. ¿Qué dicen? No tengo que hacer nada, la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo la ventaja de utilizar la función 1 que también me las da ordenadas. Entonces, yo lo que debería hacer, si ocurre que está dentro del rango, ¿qué debería hacer? Simplemente imprimir los que están dentro del rango nada más. Imprimir, ¿verdad? En este caso necesito imprimir ¿qué? La cantidad de estudiantes o el colegio. En realidad ambos, ¿verdad? Porque aquí me dice rango establecido. Solo los colegios. ¿Qué nos dice? A ver, nos dice, luego debe imprimir en pantalla cada nombre de la escuela está en el rango establecido con su respectivo número de estudiantes, o sea, ambos en teoría.
Entonces yo voy a hacer, así como hicimos acá abajito, bien chévere, poner que la escuela tal, ahí, tiene estudiantes. X número de estudiantes, ahí. Aquí voy a hacer, usar un format, y voy a enviarle. ¿Cómo obtengo ese colegio? Voy a poner acá mismo. Colegio va a ser de las escuelas, indexado con ese. Okay. Simplemente le envío ese colegio. Ojo, por si acaso espero no se confunden con la palabra colegio y escuela. Espero que no se confunden con eso. Colegio y la cantidad de estudiantes. Ahí. Ahí está. Ya. Esta función no retorna nada, lo único que hace es imprimir. La voy a llamar. Y ojo con esta parte. Cuando una función lo único que hace es imprimir, yo solo la llamo. No tengo que asignarle variables aquí. ¿Ok? Si yo le asigno una variable y le pongo un print, ¿qué me va a imprimir? Bueno, aquí es colegios. Confirmen. ¿Qué me imprimiría si yo le pongo una variable? Solo los mismos datos que yo le estoy ingresando. No. ¿No? Cuando si ustedes le ponen una variable aquí, por la variable B, le dan un print a eso, variable B, vamos a ver qué pasa. Voy a poner aquí un número bajito nomás, solamente para que se imprima la función. No, en teoría no me va a dar ningún colegio. Pero ¿qué pasa? Dale que hay un error. Ah, miren, aquí me olvidé del len. Aquí, len. Ahí sí, ahí está. Si yo tengo una función que lo único que hace es imprimir, y yo le vuelvo a asignar una variable, me va a imprimir no. Ojo con eso, entonces. Si la función lo único que hace es imprimir, no retorna nada. Es decir, aquí no tengo la palabra return. No tengo que hacer nada, solo llamar. Solo la llamo y listo. Bien, ahora, ya con eso tenemos las funciones. En teoría, ya tenemos todas las funciones. Ahora sí toca la parte del programa principal, que nos dicen que escriba un programa principal. Y un programa principal que realice lo siguiente. Este espacio. Bueno, aquí voy a poner. Programa. Okay. Pide al usuario el nombre de una ciudad y muestre la zona y su cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cómo le pido al usuario esa ciudad? Confirmen. Con un input. Input, ¿verdad? Input. Le digo, ingrese nombre de una ciudad. O ingrese una ciudad, como sea. Esto también son consejitos, por si acaso, y denle ese espacio para que no se les mezcle todo. Bien, con eso ya tengo la ciudad. Me dice, con esa ciudad muestre la zona y su cantidad de estudiantes. Entonces, yo ya tengo una función que hace eso. ¿Cuál era mi función que hace eso? Mi función 2. La segunda función que yo hice, que ya la llamé por acá, que es esta, que yo le había puesto otro nombre. Esa la voy a poner aquí. Ahora sí le voy a poner otro nombre. Ya no es de Quito, sino de la ciudad X. Y en vez de Quito, ¿qué yo debería enviarle? Ciudad US, el del input. El del input, ¿verdad? Que es la ciudad US. Ciudad usuario. Yo le puse US, de usuario. Ciudad. Acá dice cuida. Ciudad. Ahí sí.
Bien. Hasta ahí, ok. ¿Está entendido? Esto sería ¿qué? Literal A. Me dice ahora, aquí ustedes si quieren le dan un formatito, ¿no? Ya lo voy a dejar ahí. No voy a ver. Pueden poner así, la zona tiene tanta cantidad. ¿Okay? Nos dice el literal B. Literal B. Pide al usuario un valor inicial y un valor final. Muestre las escuelas cuyos números de estudiantes se incluyen en el rango establecido. ¿Ok? Entonces debo pedir al usuario un inicio. Y ojo con esto, lo puedo hacer ahí mismo, un inicio y un fin. O el input. Y le digo al usuario, ingrese valores de, incluso le explico al usuario prácticamente qué formato quiero. Ojo, cuando hagan esto, utilicen las otras comillas. O sea, si están poniendo dobles comillas aquí, acá adentro utilicen una sola comilla. Ahí. Pues si no les va a dar un error. O sea, esto simplemente es para mostrarle al usuario de qué manera tiene que enviarme la información. Ingreso de valores de inicio, fin. Pum. Bien. Y ojo, aquí ya no hago ni un split. No hago ni un split porque yo ya estoy desempaquetando aquí mismo, ¿sí ven? Coma. ¿Ok? Entonces, una vez que el usuario me ingresa inicio y fin, ¿qué hago? Llamo mi función, está aquí, que es la que me presenta los valores que están en medio de esas dos. ¿Ok? ¿Cuál era esa función? Esta. Voy a pegar aquí. Y bueno, ya no le envío 3 y 4, sino la variable inicio y la variable fin. Ahí. Esto aquí lo voy a borrar. Ya no es necesario. Y ahí está. Literal A y literal B. Si ingresa el nombre de una ciudad, vamos a poner Esmeraldas. Ahí está. Esmeraldas pertenece a la zona 1, tiene 4.700 estudiantes. 770 estudiantes. Díganme dos números, chicos, pero que estén entre estos rangos para ver que salgan. 500 y 1200. 500 y 1200. Y ojo, miren que lo estoy enviando tal como yo especifiqué. Me salió error. Ya creo que no podía hacer esto entonces. Ahora le pongo inicio fin. Y acá sí le hago el split. Ya sé por qué. Tengo que hacer el split. Inicio fin, pero me faltó poner el split. El split, ¿por qué valor en este caso estoy diciendo? Por eso. Ahí sí. Estaba olvidando el split. Ciudad, dijimos Esmeraldas. Esmeraldas. Ingresa el valor inicio fin. Me dijiste 500 y... Y 1500. Pasó. Miren, ¿cuál es el error? Alguien me dice ahí. ¿Cuál es el error ahora? Que has ingresado strings en vez de ingresar enteros. Perfecto. Entonces, yo le estoy enviando a la función inicio fin, 2 strings. Y estoy comparando un entero con 2 strings. ¿Qué debería hacer entonces? Convertirlos en enteros con la función Convertir int. a entero el inicio y el fin, ¿ok? Porque el input siempre me retorna strings, entonces yo debo convertirlos en enteros. Lo puedo hacer aquí afuera, en este caso lo voy a poner acá adentro para asegurarme que siempre esté convertido en un entero. Lo voy a hacer acá dentro de la función. Listo. Así no debería haber ni una falla. Pongo 500, 500, y ahí está.
La escuela 16 de octubre, 1500 estudiantes. La escuela Miraflores, 900 estudiantes. Y la escuela Asunción, 780 estudiantes. ¿Está correcto o está mal? Vamos a ver, ahí está 1500, que era 1500 estudiantes, que es la 16 de octubre, que es precisamente este que está aquí. ¿Ok? 2008 está pasado el intervalo, 1600 está pasado el intervalo, 900 está dentro del intervalo, 900 correspondía a la escuela Miraflores. Y ahí está, escuela Miraflores, 900 estudiantes. Y por último, la escuela Asunción con 780 estudiantes. Ahí está, chicos. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? Pregunten. Sí, todo claro. Todo claro, perfecto. A ver. Quedémonos hasta ahí entonces, chicos, ya. Voy a ver si para esperar posiblemente, porque por suerte todos mis proyectos son para esta semana, así que por eso quiero hacer rapidito. En la semana de exámenes vemos unos 3 ejercicios ahí en la ayudantía. ¿Ok? ¿Qué día sería? ¿Qué día sería? Probablemente el día que está asignado, martes. Martes así mismo a las 7. ¿Ok? Vale, perfecto, gracias.